Hay lugares donde la realidad se desdibuja, donde el silencio guarda secretos y las sombras susurran historias olvidadas. Bienvenidos a este podcast donde exploramos lo inexplicable, lo oculto y lo desconocido. Aquí no hay certezas, solo ecos. Ecos de fantasmas, luces en el cielo. Voces que vienen de otro tiempo. Y relatos que estremecen el alma. En cada programa abrimos las puertas al misterio, a lo paranormal, a las experiencias de nuestros oyentes y a las historias que se escriben con miedo y con tinta negra. Apaga la luz, ponte los auriculares y prepárate para cruzar el umbral. Porque cuando las sombras hablan, es momento de escuchar. Esto es Tinta y Sombras, presentado por Silvia Faura y Pedro Ibáñez. Hay sonidos que asociamos con la guerra. En 1915, la muerte llegó sin hacer ruido. No cayó del cielo, no vino en forma de bala, no necesitó pólvora. Llegó flotando. Una nube verdosa comenzó a avanzar lentamente sobre las trincheras. Al principio, los soldados lo observaron con curiosidad. Después, con desconcierto. Finalmente, con terror. Porque aquella nube no era niebla, no era humo. Era ciencia convertida en asfixia. Cuando el aire mismo se convirtió en portador de la muerte. La Primera Guerra Mundial no solo fue una guerra de trincheras y artillería, fue también el momento en el que el ingenuo humano, ese que debía traer progreso, cruzó una línea moral invisible. La química, símbolo de modernidad y avance, se transformó en un arma silenciosa, capaz de sembrar pánico sin disparar una sola bala. En la segunda batalla de Ypres, el mundo cambió para siempre. El gas cloro abrió la puerta. El fosgeno perfeccionó el horror. Y el gas mostaza dejó cicatrices que sobrevivieron a la propia guerra. Cuando la ciencia dejó de curar y empezó a ahogar. Muy buenas noches, bienvenidos a Tinta y Sombras. Soy Silvia Faura y acabáis de escuchar a mi querido Pedro Ibáñez. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar aquí grabando contigo. Yo también estoy contenta. Bueno, con este pedazo de relato que nos acabas de narrar, ya más o menos se puede intuir por dónde van a ir los tiros hoy. Sí, nunca mejor dicho. Creo que sí. Y nunca mejor dicho. Sí. Pues hoy vamos a hablar del uso del gas como arma durante la Primera Guerra Mundial, de cómo surgió esta forma de guerra química, qué gases se utilizaron
y qué consecuencias tuvo para miles de soldados que se encontraron de repente respirando la muerte. Entonces, ¿a quién vamos a tener por aquí hoy para contarnos todo esto, Pedro? Volvemos a tener a nuestro querido correcaminos, a Sí. Edu. Sí. A nuestro querido Edu, que por fin lo hemos enganchado. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Le mandamos un mensaje para saber si estaba vivo, porque no teníamos noticias de él desde hacía ya tiempo. La verdad que bueno, es una pasada todo lo que recorre por el mundo. Sí, es alucinante. O sea, cada vez que hablas con él, Mm. está en un sitio distinto y dices tú, pero a ver, Sí. ¿no te puedes estar quieto un ratito? Y al final ha accedido a grabar con nosotros. Él se va preparando cositas. Sí. Siempre cuando ya tiene algo, pues ya enseguida aparece, nos escribe, ya tengo, vamos a ello. Ya tengo programa. Así tal cual, no hay nada preparado. O sea, por nuestra parte. Él llama, oye, no. ya tengo programa. Nada, vente. Es verdad. Y la verdad que es un gustazo porque son unas clases magistrales. Sí, es verdad. Las cosas como son. Vamos, yo no estoy muy puesta en todas estas cosas que nos trae. Y la verdad que es una pasada, ¿eh? Lo cierto es que sí. Tiene muy buena cabeza, la verdad. Para las fechas y para todo. Sí. La verdad es que Edu tiene una cabeza. Porque a mí estos temas me interesan y tal, pero hay muchas cosas que a mí se me pasan por alto. Y es verdad que es alucinante lo que sabe, ¿eh? Pero es una pasada, ¿eh? Porque tú vas con él a cualquier lado, por aquí, y es que es tu guía turístico. O sea, es una pasada. ¿Tú te das cuenta estos tours que hay por ahí, que pagas Sí. y te van enseñando? Pues con Edu, o sea, el doble de mejor. O sea, porque lo que dices tú, las fechas, o sea, la gente que vivió ahí, tal, o sea, que te quedas de piedra. O sea, es una pasada. Una pasada. La verdad. Así que, bueno, ¿para qué nos vamos Eso a mola. enrollar más? Nos tenemos que ir con él un día. Que Sí, nos sí, haga sí, un tour sí. por algún sitio. Vas a alucinar. La verdad que... Pues nada, eso, que no nos enrollamos. Así Bueno, que vamos a vamos a empezar dar por el paso. principio. Efectivamente. Vamos a darle paso. Muy buenas noches, Edu. Hola, muy buenas noches, Silvia. Y Pedro, me imagino que estará por ahí atrás, ¿no? Sí, buenas noches, Edu. ¿Qué tal, compañeros? Otra vez más aquí juntos. Esperándote. Sí, ya pasó un tiempo, ¿eh? Un tiempo y muchos viajes y al final puedo volver a sentarme en la mesa aquí a hablar con vosotros y a traeros historias nuevas. Eres un poco ¿Te igual gusta? que Willy Fogg. Pues, Más o anda, menos. que casi volvemos a grabar en Budapest, pero afortunadamente pude llegar antes. ¿Desde dónde grabas hoy? No, hoy sí, me toca grabar desde mi casita en Bruselas, así que estamos cerca, Silvia. Sí. Y tranquilamente en mi casa, con todo mi equipo, mis papiluchis, mis libros y la rata dispuesta aquí a dar guerra. Pues, Nunca mejor ¿qué? dicho. La rata librera. ¿Y qué nos vas a contar hoy? ¿Qué nos traes? Bueno, pues hoy me gustaría traer aquí un tema bastante duro, la verdad, un tema que la realidad supera cualquier tipo de ficción, y este es una historia que bastante general en un periodo de tiempo, está muy amplia, porque nos vamos a tener que trasladar todos a un periodo concreto de primeros del siglo XX. Un periodo que va a estar entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Son apenas un periodo de 4 años, 3 meses y 14 días que, sinceramente, pienso yo que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Es el periodo más conocido como la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, que la suelen llamar. La conocéis, ¿no? Me imagino que Sí. Sí. sabréis un poco de ella, ¿no?
Yo, Sí, es pero- una opinión personal, que también puede que esté registrado así en muchos sitios. Pienso que posiblemente la gente piensa como la Segunda Guerra Mundial como la más catastrófica, la que se ha llevado más vidas. Pues resulta que desde un punto de vista más ético, entre comillas, de lo que pueda llamar la guerra y más brutal, pienso que la Primera Guerra Mundial ha sido bastante más catastrófica y deshumanizada de todas. La Gran Guerra, porque en esta guerra se perdieron en este periodo de tiempo más de 16 millones de vidas, murieron más de 16 millones de personas, esas que fueron solamente implicadas en el conflicto, en la lucha, porque luego algunos cálculos estiman la cifra por más de 20 millones si asociamos también las hambrunas y todos esos periodos, como que también está incluida también el genocidio armenio dentro de lo que sería el conflicto por parte de las tropas turcas. A grosso modo, pero si contabilizamos todo eso, superan los 20 millones de personas muertas. Es una barbaridad, ¿eh? Es una absoluta barbaridad, vamos, eso. Entonces, y luego me gustaría, no sé si conocéis un poquito el contexto histórico de la Primera Guerra Mundial, por qué se inicia. Más o menos, no recuerdo bien. Pues bueno, esa... hay que Pregunta ponerse... examen. Claro, no es Me pregunta gusta el examen. examen, sí. La cuestión es poder, no sé, darle un contexto a todo esto que vamos a hablar, porque todas las guerras, en definitiva, son actos de la humanidad inhumanos y estúpidos. Al final es quitarse la vida por unos conceptos bastante vagos y políticos e ideológicos. En este caso, el primer conflicto a escala mundial se generó por el simple asesinato de una persona. Oh. Eso dicen... ¿El archiduque de Austria fue? Efectivamente. Hostia, me ha venido a la cabeza ahora mismo. Sí, Pedro ha estado... Cierto. Mírale, Pedro ha estado fino ahí. Muy bien. Verdad. Don Pedro, muy bien. Muy bien, señor Pedro. Pues es verdad, el detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Sarajevo. En Sarajevo. Que Franz Ferdinand de Habsburgo, que era uno de los herederos directos a la corona del Imperio Austrohúngaro. Pero bueno, a ver, para decir la verdad, ese fue como el detonante oficial. Luego, entre medias, había muchos más factores, ¿vale? Rivalidades imperiales, entre potencias hegemónicas en ese momento, nacionalismos exacerbados. Previamente, antes de la Primera Guerra Mundial, se tuvo que pasar por 2 guerras de los Balcanes. Eso no lo podemos olvidar porque están conectadas históricamente con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y luego también una carrera armamentística, había una atmósfera descontrolada de la carrera armamentística y una red de alianzas entre potencias que al final todo esto conlleva que un simple disparo en la ciudad de Sarajevo es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es una locura, la verdad. Luego también esos conflictos entre las grandes potencias europeas en ese momento, que era el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, Francia o Reino Unido, entraron en un conflicto que para mí es donde lo que marca la diferencia con los conflictos anteriores, donde los grandes conocimientos de la ciencia, la química y la ingeniería se ponen literalmente al servicio de la muerte a un nivel jamás visto jamás. Nunca. ¿Por qué? Porque es aquí donde comienza la primera guerra industrializada de la historia. ¿Vale? Anteriormente, las guerras que hubo anteriormente, antes de la Primera Guerra Mundial, eran guerras de doctrina mucho más dinámica. En los campos de batalla todavía se luchaba, entre comillas, siguiendo doctrinas que se remontan a la época de las falanges macedonias, donde grupos de soldados bien definidos entraban en cargas directas contra otros grupos de soldados, hacían maniobras de pinza, envolventes, maniobras que en un campo de batalla donde lo que te podía matar posiblemente fuera un disparo no muy efectivo, una lanza o una flecha o la carga caballería o espada, tenían una lógica. Pero claro, aquí entramos en un concepto muy diferente en esta guerra, en la Primera Guerra Mundial, porque la industria se pone al servicio de la muerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que por primera vez en el frente aparecen elementos técnicos avanzados y muy superiores, como por ejemplo la ametralladora. Porque os suena, ¿no? Las ametralladoras famosas. Sí, correcto. Tanto las alemanas como las aliadas. No sé si la británica era la Vickers, si no me recuerdo mal. Y la ametralladora, date cuenta que si se seguían las doctrinas antiguas de las guerras anteriores, las cargas frontales,
eran barridas por ametralladoras. Eran miles de soldados muertos en el instante. Claro. En una sola carga podías perder 3.000 hombres. Madre. Lo que eso permite barrer miles de hombres en cuestiones de segundos. Y luego hay otro tema bastante que aparece aquí, bastante latente, que es el avance metalúrgico. Uh-huh. La industria metalúrgica avanza a unos niveles increíbles, sobre todo en la creación de artillería. Las nuevas piezas de artillería evolucionan rapidísimamente y encima la producción a escala es enorme. Las factorías se ponen a funcionar al máximo y crean miles de piezas de artillería. ¿Eso qué quiere decir? Que esas dinámicas antiguas que había de cargas de caballería épicas y solemnes más cargas de infantería quedan totalmente obsoletas, porque en el momento que cualquier movimiento aparece en el campo de batalla, acto seguido viene una lluvia de artillería. Y no estamos hablando, no sé si os acordáis a lo mejor de las antiguas guerras napoleónicas que aparecían en las películas, en los libros. Sí. La carga de Waterloo, la batalla de Lichfield y todas estas son batallas que sí, había un componente de artillería muy profundo, muy denso, pero que en total las piezas de artillería en comparación con las cargas de caballería eran mínimas. Todavía la caballería llegaba a las líneas de artillería y las podía llegar a destruir. De los objetivos de las cargas de caballería antes era eliminar a los artilleros. Eso se volvió imposible porque el alcance se pasó de varios cientos de metros a varios kilómetros. Claro. Por poneros un ejemplo, la dimensión de la artillería en este conflicto, por poneros un pequeño ejemplo, en la batalla de Verdún, que si no recuerdo mal fue como por diciembre de 1916, en esa batalla, que fue del 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916, se dispararon entre 40 y 60 millones de proyectiles de artillería. Madre mía. Oh, Dios. 60 millones. Madre mía. Qué barbaridad. Haceros una imaginación de números ahí. Es una locura. Absoluta. Creo que el primer día, solo de esa batalla, por parte del ejército alemán, en el primer ataque del ejército alemán, se dispararon alrededor casi de 1 millón de proyectiles. En horas. En horas. Viendo antiguas grabaciones cinematográficas de esas batallas, a mí lo que siempre me sorprendía eran las montañas enormes de casquillos de bronce de los proyectiles. Pero eran montañas, ¿eh? Efectivamente. Y claro, ese es el cambio tan brutal que hay ahora en esta guerra. Se pasa de una guerra dinámica donde tú podrías tener cierta ventaja en una carga, donde cualquier movimiento ahora mismo supone morir. Se pierde el dinamismo. Ahora cualquier movimiento es transformando en muerte. Tú te mueves y te alcanza una bomba, te alcanza una ráfaga de ametralladora. Eso es lo que convirtió los procesos industriales en la guerra, convirtieron la muerte en cuestión de segundos, rápido. Entonces, las trincheras, porque al final y al cabo, cuando ya no te puedes mover, ¿qué es lo único que puedes hacer en un campo de batalla? Atrincherar. Esconderte, no asomar la cabeza. Y es donde aparecen las guerras estáticas de trincheras. Todo eso es el cambio. Y es ahí, en esas trincheras, donde la ciencia utiliza la guerra y las trincheras como laboratorio de la modernidad para crear la muerte. Quiere decir, la ciencia pierde la inocencia ahora mismo, en este momento. Porque ahora en este programa, básicamente, vamos a girar sobre la utilización del gas, la guerra química, en la guerra. Porque cuando tienes un campo de batalla estático y ni siquiera la artillería puede movilizar, no consigas avances ni a base de millones de proyectiles, pues la ciencia interviene. Claro. Y entonces es aquí cuando básicamente el mismo aire se convierte en el portador de la muerte. Porque, por ejemplo, en una guerra, si nos ponemos a pensar qué tipos de muerte puedes recibir en una guerra. Si nos ponemos a pensar un poco. Disparos. Disparo, cuchillo, granada. Efectivamente. Sí, es la muerte más física. Es decir, un disparo. Evidentemente, en la guerra hay muchas formas de morir. Por ejemplo, el disparo es muy rápido. A ti te alcanza un disparo, un proyectil de fusil,
y es instantáneo. ¡Pum! La explosión te hace desaparecer a ti y a otros 2 o 3 alrededor tuyo. Sí. Correcto. Un impacto de artillería te pulveriza, te vaporiza. Pero ¿os imagináis si de repente no consigues ni ver lo que te mata? Ni sentirlo prácticamente al principio, porque de eso consiste en convertir el aire mismo en un arma. Porque, por ejemplo, en un campo de batalla, el aire es algo que pertenece a todos, es un elemento que lo respiran tanto aliados como enemigos, todos los bandos, es un elemento que no se puede conquistar. Ese es el único espacio en el campo de batalla donde antes era inconquistable. Pero eso cambia. Eso cambia un 22 de abril de 1915, en un campo de batalla específico, en los campos de la ciudad de Ypres, aquí muy cerca de donde vivimos tú y yo, Silvia. Sí. Sí, muy cerca, sí. En Ypres, no sé cómo se pronuncia bien esto, la verdad. Ypres, vale. Sí. Cuando los soldados que estaban atrincherados en estos campos, muchos de ellos eran fuerzas coloniales argelinas. Justo en ese sector del campo de Ypres, casi todos eran fuerzas coloniales. Sí, básicamente la mayoría, si no recuerdo mal, eran de Argelia. Observan algo que realmente nunca había visto antes, que ninguno de ellos se podía comprender, porque hasta ellos avanzaba lentamente y de manera muy pausada, de verdad, una nube densa de color amarillento. Se arrastraba como un ser vivo sobre el suelo, como si tuviera una voluntad propia. Algunos de esos soldados miraban con curiosidad esa nube, porque realmente jamás se había visto una cosa así. Realmente nadie se esperaba que eso fuera un arma. Otros incluso salieron de las trincheras, de verdad, y dijeron, ¿qué demonios es esto? Salen de las trincheras, se ponen a observar, nunca habían visto un fenómeno meteorológico como aquel, pero lo que no sabía ninguno de ellos es que estaban observando su propia muerte. Es que yo solo de imaginármelo, de verdad, porque... Te pones pelos de punta. Lo que viene después es verdaderamente horrible. Luego, a una distancia aproximadamente de unos 100 metros de esas trincheras francesas estaban los soldados alemanes, las tropas alemanas. Los soldados alemanes habían instalado en sus posiciones, enterrados en las trincheras, apoyadas en las paredes de las trincheras, alrededor de unos 5.000 cilindros presurizados de metal que contenían un nuevo elemento químico, no es un nuevo elemento químico, es un nuevo gas compuesto en los laboratorios alemanes, que es el gas cloro, ¿vale? Estaba conectado todo eso a un sistema de aspersión bastante sofisticado en esa época, que esparcía el gas de una manera muy amplia, y luego dentro de las tropas alemanas había unos nuevos oficiales que eran los encargados de determinar la dirección del viento y la buena utilización de los aspersores. Cuando ellos determinaron que la corrección del viento era favorable hacia las trincheras francesas, se dio la orden y se liberaron 168 toneladas de gas, contenidas en 5.000 cilindros. Una vez que liberas toda esa cantidad de muerte hecha vapor, a presión, eso tarda apenas minutos en llegar a recorrer 100 metros. Entonces, en cuestión de pocos minutos, esa nube se echa encima de los soldados franceses y el horror, de verdad, se desata en su estado más puro. Cuando el gas cloro llega a las trincheras francesas, empieza a entrar en los pulmones de los soldados franceses y el efecto asfixiante, sobre todo en el gas cloro, es inmediato. Se no espera ni un segundo. Los soldados empiezan a agarrarse del cuello, muchos de ellos caen al suelo convulsionando, otros arrancan la ropa desesperados porque no consiguen introducir nada de oxígeno en sus pulmones, y otros ya por desesperación pura saltan de las trincheras y corren sin rumbo, algunos de ellos esperando que los matara una bala de fusil, y otros simplemente, cuando ya ven que aquello es el final, simplemente se arrodillan y esperan lo inevitable. La visión del horror que sucedía en esas trincheras escapa a todo lo humanamente comprensible hasta ese momento. Nunca se había visto una cosa así en la guerra. Claro. Porque empiezas a ver a tus compañeros retorcerse mientras estaban muriendo y expulsando por la boca una espuma sanguinolienta llena de fluidos corporales, mientras por sus ojos llegaban lágrimas de sangre. Y esto es verídico, ¿eh? Literal. Los testimonios de los pocos supervivientes que consiguieron salir de este primer ataque por gas químico son desgarradores.
He recogido aquí algún par de testimonios. Uno es un oficial de la región de Lyon que consiguió sobrevivir a duras penas, con muchos efectos, evidentemente, que escribió en su diario: vi a hombres caer de rodillas, arañándose la garganta, algunos corrían hasta desplomarse, el sonido era como si miles se estuvieran ahogando al mismo tiempo. Era indescriptible. Otro soldado francés, además este era un soldado francés argelino, recogió: intenté respirar, pero era como tragar cuchillas. Sentía como si mis pulmones se disolvieran. Es que el efecto del gas cloro es absolutamente terrible sobre el cuerpo humano. Eso te iba a decir, ¿qué es lo que hace exactamente en el cuerpo? Pues no os lo podéis imaginar, porque si algo entiende de química, si algo entienden los químicos, es en reacciones. Cómo componer elementos para que estos reaccionen. Entonces, el tipo de gas cloro utilizado en la batalla de Ypres, en la segunda batalla de Ypres, es un gas que de por sí, ya en su composición, es altamente tóxico, evidentemente, y sobre todo corrosivo. Eso quiere decir que cuando el gas llega sobre ti y entra en contacto con la humedad de los ojos, la garganta, los pulmones, cosas nasales, demás, ¿sí? Claro. Con la misma humedad del cuerpo, las secreciones más húmedas, reacciona químicamente y hace transformaciones químicas y se produce ácido clorhídrico. ¿Lo conocéis, no? El ácido clorhídrico. Sí. Pues el ácido clorhídrico, cuando se empieza a consolidar en los pulmones, literalmente lo que hace todo ese ácido es disolverte los pulmones por dentro. ¿Sí? Una vez que el pulmón empieza a disolverse, se irrita y empieza a agredirse de esa manera, al disolverse se llena de líquido. El cuerpo reacciona y genera más líquido, lo que hace es encharcar los pulmones en cuestión de minutos. Claro. Y otra cosa, cada vez que tú intentas respirar en una nube de gas cloro, ¿qué es lo que respiras? Más gas cloro. Más gas cloro. A cada bocanada de aire multiplicas el efecto. Uf. ¿Vale? Y luego, otro de los efectos terribles que tiene el gas cloro, y que se observaron en este primer ataque, son los efectos sobre los ojos. Porque los ojos también están húmedos. Claro. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Entonces, cuando el gas cloro entró en contacto con la humedad de los ojos de los soldados, los efectos fueron devastadores e inmediatos. Te provocan dolores intensos y daños oculares terribles. Luego, la ceguera es irreversible después de que tú sufres un ataque de gas cloro. Y esa es la razón por la cual uno de los efectos visibles era el llorar sangre. Claro. Probablemente, pienso yo, después de los testimonios recogidos y los datos que podemos consultar, de lo más terrible de toda esta situación es la agonía prolongada en el tiempo, ya que, a diferencia de lo que hemos hablado antes del tema de sufrir un disparo, una bomba, el gas no te mata instantáneamente. Claro. Te hace sufrir hasta el último segundo. Evidentemente se toma su tiempo. No es que el gas cloro se tome mucho tiempo en matarte, pero que te puede llevar horas. No te mata instantáneamente. Luego tú sigues consciente mientras sigue el gas cloro haciendo efecto dentro de ti, sigue generando ácido clorhídrico y sigue disolviéndote por dentro. Es que te obliga a ver cómo te mueres. Ya tú. Efectivamente, ese es el factor, uno de los factores más terribles de la guerra por gas. Y luego el efecto moral, psicológico en el campo de batalla fue instantáneo. Muchos soldados mueren horas después, y porque luego, una vez que tú recibes el gas cloro, lo respiras, y es evidente que te vas a morir. Eso es una realidad ya. Pero mueres horas después. Mientras estás muriendo, como estás con los pulmones encharcados, lo máximo que puedes hacer es sentarte. Porque tú de pies no te puedes sostener. Y puedes sentarte, porque muchos soldados incapaces de sostenerse de pies, lo que intentaban era tumbarse, pero al tumbarse, el peso de tu cuerpo presiona los pulmones y te ahogas más rápido. Ay, Dios. ¿Qué opináis de todo esto? Es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Demasiado débil para mantenerte erguido y te mueres cuando te tumbas. Y encima te mantiene consciente. Realmente te mantiene vivo, consciente totalmente. Incluso durante horas. Que es lo peor. El gas cloro, sí, mínimo un par de horas te mantiene claro, todavía consciente.
que por lo menos dices, bueno, lo mata al instante, dices tú, vale. No, el gas cloro. Porque encima es un sufrimiento continuo. O sea, es que no me quiero imaginar ese momento de estar viendo el humo llegar sin tener ni idea de lo que es eso. ¿No? Dios mío. Efectivamente. Si nadie se lo imaginaba, date cuenta que ningún soldado en el campo de batalla nunca vio nada de eso, igual, nunca en su vida. No sé, Claro. es que no estás preparado ni nada de nada. ¿No? Efectivamente, ese es otro tema, que nadie estaba preparado, ni máscaras, Claro. ni nada. Claro. Claro. Es que. Nada. Sorpresa Era gente que absoluta. posiblemente había combatido en otras guerras Sí, Claro. Sí, claro. y jamás, claro, ellos que se iban a imaginar que esa neblina que venía hacia ellos en realidad era un ataque. No, en absoluto. Yo imagino que pensarían que sería algún tipo, yo no sé, algo del clima o algo de, no sé. Además, que Silvia te puede decir, aquí el clima en Bélgica, incluso a comienzos del siglo XX, es el que es. Te viene una niebla y una bruma con una facilidad enorme. Sí. Por eso. Siempre Sí. está el tema de la lluvia, la bruma cerca del mar, que Ypres está más o menos cerca de la costa. Es fácil que se levanten las brumas. Y ellos pensarían, "Uy, de color amarillo, nunca vi cosa igual". Claro. Pero minutos después que llega la nube, empiezan a ver el horror. Y luego el tema del pánico psicológico de repente, que no comprendes que Claro. para ti es el fin del mundo. Hombre, ves a todos tus compañeros ahogarse, como decía, arañarse el cuello. Y dices tú, claro, ¿qué está pasando aquí? Afortunadamente, Porque yo creo que posiblemente- incluso- Sí, Yo creo que incluso en los primeros minutos, yo creo que todavía ni siquiera lo achacarían a eso. O sea, la gente, al primero que no le afectó, viendo a sus compañeros, yo creo que pensaría otra cosa. O sea, no se imaginaría que era eso lo que se estaba matando. No, efectivamente. Eso, imagínate, si tú estás en un batallón pequeño, ponte 20 hombres, en una compañía, en el lateral de una trinchera, y ves a 5 empezar a toser, y en cuestión de 15 minutos se tiran al suelo, y en cuestión de 30 minutos, que a lo mejor a ti no te afecta, porque tú estás en una pequeña bolsa de aire, porque el frente del aire no es continuo. Efectivamente. Y tú Claro. no comprendes en absoluto qué está pasando, y luego es cuando te toca a ti, claro. Claro. Luego al final se acercarían a ver qué está pasando. No, Y no que les, ya no también. les daría el tiempo a eso ya, porque eso ya no llegaron ya. Madre mía. Pues... ¿Y si os digo que lo peor estaba todavía por llegar? ¿A peor? Sí. Si hay una cosa... Si hay un factor en la mente humana es que si pueden multiplicar el horror, los humanos lo consiguen. Sí. Lo consiguen. Sí, también es verdad. Sí. Eso, la historia nos lo ha enseñado Sí. y este no va a ser un capítulo diferente de la historia. Porque luego más adelante aparece otro elemento nuevo en el campo de batalla. Porque los científicos en sus laboratorios decidieron que el gas cloro no era lo suficientemente letal. Ah. No. Y aunque el gas cloro, es verdad, fue el primero usado en 1915, meses después, sobre el 19 de diciembre, y en el mismo lugar ya, en otro factor de la batalla de Ypres, el ejército alemán introduce un nuevo gas, el gas fosgeno. No sé si habéis escuchado alguna vez el gas fosgeno. Sí. ¿Os suena, eh? Bueno, pues este gas fue químicamente evolucionado y desarrollado para utilizarlo en el campo de batalla. El gas fosgeno era mucho más letal que el cloro. Pero lo que es peor es que era todavía aún más cruel. ¿Más? Más cruel todavía, sí. Porque el gas fosgeno, el gas cloro, por ejemplo, si cuando ya has sobrevivido al ataque de gas cloro y se han adquirido esos pequeños conocimientos para identificar que esa nube y ese tipo de olor picante que es el cloro, como el olor de una piscina muy intenso, ya lo identificas. Y puedes tomar ciertas medidas, porque a partir del primer ataque de gas cloro se empezaron a introducir los pequeños métodos de protección. Pero el tema del gas fosgeno se fabricó de una manera en que prácticamente era indetectable. ¿Sí? Olfatearlo, olerlo, era casi imposible, es inodoro. Porque el gas... explicaban muchos soldados que consiguieron sobrevivir a ataques de gas fosgeno que el gas fosgeno tiene, cuando lo percibes al olor, tiene como vagamente una sensación como de hierba cortada, como el heno, la paja. Sí.
Tú cuando estás respirando y notas el olor a hierba o a paja cortada, hierba cortada, te parece algo inofensivo. Sí. Eso es un olor que no te inspira que hay un peligro. Pues los soldados lo respiraban sin darse cuenta. Y lo peculiarmente perverso del gas fosgeno es que era de efecto muy retardado. Muy, muy retardado. Ellos se sentían bien, seguían luchando, combatiendo, hacían su vida miserable, porque era una vida muy miserable en las trincheras, pero seguían vivos con normalidad durante horas. Pero muchas, ¿eh? Pero luego, después de que pasara ese periodo de tiempo, que podía alargarse incluso hasta 24 horas, dentro de ellos algo irreversible ya había empezado a comenzar. Ya que el gas fosgeno destruye lentamente una cosa que hay dentro de los pulmones que se llama membrana alveolar. No sé si os suena. Sí, los alveolos. Sí. Eso es. Y entonces, ese pequeño tejido microscópico que permite que el oxígeno entre en la sangre, haga la transformación de gas al flujo sanguíneo, eso lo destruye. Y los pulmones comienzan comienzan lentamente a llenarse de líquido, de la misma manera que en el gas cloro. Básicamente teniendo un efecto muy similar dentro de los pulmones. Sin esas membranas, literalmente los pulmones se convierten como una especie de esponjas llenas de líquido. Horas después, los soldados empiezan a toser levemente, una tos, luego venía la dificultad para respirar. Una vez que ya se daban cuenta de que tosían mucho y que estaban respirando mal, ya su cabeza ya conectaba con lo que estaba sucediendo y entraba el pánico. Ay. Finalmente el ahogamiento y horas después la muerte. Y el gas fosgeno tiene la particularidad también de que te permite una concentración de oxígeno suficiente para que tu conciencia sea todavía aún más latente. O sea, morías de una manera mucho más consciente que con el gas cloro. Porque la muerte en sí era muy retrasada, era como una sentencia invisible. Había un médico británico que relató el caso de un soldado en el campo de Ypres que tras un ataque de fosgeno, este hombre aseguró que se encontraba perfectamente bien. Él se reía, bromeaba, caminó hasta el puesto médico porque se dio el aviso de ataque por gas, y 12 horas después lo estaban enterrando, metiendo en una bolsa y enterrando en una manta. Sí. El informe era bastante claro, ponía cianosis progresiva, dificultad respiratoria extrema, espuma rosada en la boca y el paciente muere consciente hasta el último minuto. De hecho, el gas fosgeno de toda la guerra fue el que más muertes causó. Causó el 85% de las muertes por ataque por gas. Porque no había manera de sobrevivir a ese gas. Además era muy, muy efectivo. Te destruía totalmente los alveolos pulmonares, olvídate. Ya. Pero ya estaba sentenciado. Totalmente. Y como incluso dicen en el circo, más difícil todavía. Porque todavía llega un tercer elemento al campo de batalla. Porque si os creíais que no podía ser más horrible, puede ser bastante más horrible. No, sí, eso te iba a decir. Retiro lo dicho, pensaba que no iba a ser peor, pero sí. No, sí que lo puede ser. Ya no digo nada. Porque luego ya, en los laboratorios, se emplean al máximo y crean uno de los monstruos que hasta el día de hoy, porque ese gas existe todavía, aparece el famoso gas mostaza. No sé si lo escuchasteis alguna vez. Ah, sí, claro. El gas mostaza. El gas mostaza a lo mejor os suena de un ataque del año 83 que hizo Saddam Hussein contra el pueblo kurdo. A lo mejor. Los de mi generación sí que lo recordaban. Las imágenes en la televisión de mujeres y niños destrozados por el gas mostaza, eso no se olvida. Sí. Pues el 12 de julio de 1917, durante la tercera batalla de Ypres, ese campo de batalla dio para mucha muerte. Yeah. Esa batalla se conocía también, no sé si te suena, Silvia, Passchendaele. Sí. También es aquí en Bélgica. De hecho, creo que, no sé si recuerdo mal, hay un queso que se llama así, en Bélgica, Passchendaele. Puede ser. Sí. Pues bien, es que es de esa zona, porque la tercera batalla de Ypres se centró en Passchendaele. Bueno, de manera estratégica intentaban los aliados llegar a la costa para tomar las bases de submarinos alemanas.
El ejército alemán es cuando introduce este horror de gas, el gas mostaza, que posiblemente, no siendo el más letal, porque realmente no fue el que más personas mató, pero fue el más terrible de todos. Por su efecto, era una fórmula nueva que realmente no se puede describir químicamente el efecto que tiene dentro del cuerpo, porque de verdad que es terrible. Solo por un momento me gustaría que nos imagináramos que tenemos la posibilidad de estar en el campo de batalla de Passchendaele, entre comillas, de manera imaginaria, que estemos protegidos viéndolo todo detrás de un cristal, el que no nos afectará nada. Y más nos vale. Te agradece. Se agradece. Pues os voy a contar realmente lo que sucedió en ese campo cuando se introdujo el gas mostaza. Vale. Imaginémonos que estamos en una noche húmeda, porque en julio las lluvias aquí son persistentes. El campo está totalmente embarrado, los hombres están llenos de barro hasta las rodillas en las trincheras de Passchendaele, rodeados de cadáveres, de ratas, llevan días sin dormir por culpa de los ataques de artillería, y de repente empiezan a notar un olor extraño cerca de la trinchera. Es un olor penetrante, pero que ya conocen. Es algo muy sutil, un leve aroma como si cortaras ajo. A mostaza, ¿no? Entre cortar ajo y olor a mostaza. Sí. Pues cuando esos soldados empezaron a notar el olor, algunos de ellos, por la experiencia sufrida en anteriores ataques entre fosgeno y cloro, a cualquier cambio leve de olor, de ambiente, algunos de ellos sí que notaban ya la necesidad de decir, espérate, un momento, esto es diferente, y se ajustaban la máscara de gas. Otros dudaban porque no veían una nube. Realmente no hay una nube evidente amarillenta como en el gas cloro, y ni siquiera vieron una explosión, porque también se utilizaban proyectiles de artillería que contenían gas, y al explotar salía la nube. En este caso no, era como una especie de olor que se arrastraba por el suelo. Y a diferencia del cloro y el fosgeno, que ya conocían los soldados, el gas mostaza, a diferencia de los otros dos gases, no necesita ser respirado para que te afecte. Porque el gas mostaza tiene la propiedad de colarse por los poros de la ropa. Sí, este es el efecto del gas mostaza. Es un gas por contacto. Entonces, cuando el gas mostaza cae sobre ti, entra por los poros de la ropa y lo primero que se adhiere son a las partes húmedas del cuerpo. Sí. ¿Vale? Como las axilas y, ¿sabes?, las partes de los genitales y demás. Se adhiere a esas partes más húmedas y los soldados empiezan a notar como un pequeño picor leve de ojos, una irritación de garganta, un ligero enrojecimiento de la piel. Algunos de ellos, incluso siendo conscientes que posiblemente sea un ataque por gas, se creen con suerte, porque si el efecto solo es un pequeño picor de ojos, se me enrojece la piel, me pica la garganta, pero es que el gas mostaza realmente no actúa como otros agentes. Ese gas es más traicionero, está diseñado con diabólica precisión, creedme. Horas después, la piel empieza a arder, de repente, después, en un momento, empieza a arder como si te hubieran rociado metal fundido encima. Ese es el efecto. Esas partes húmedas, ¿sabes? Las ingles, las axilas, los genitales, te empiezan a arder como si te hubieran fundido aluminio encima. Uf. El enrojecimiento se empieza a transformar en unas ampollas del tamaño de una mano, enormes y dolorosas, llenas de un líquido amarillento que lo cubre todo. La ropa, a la piel, literalmente, al deshacerse, se adhiere a la ropa. Y cuando los soldados se movían, se arrancaban trozos enormes de piel. Dios. Sí. Y los ojos, el efecto sobre los ojos es horrible, porque el dolor es insoportable. Empiezan a llorar de manera constante y luego los ojos entran en espasmos. El dolor es punzante, cada destello de luz es como una puñalada en un ojo. Al amanecer, muchos hombres que podían ver perfectamente la noche anterior ya tenían que avanzar ayudados por sus compañeros que habían tenido la suerte de ponerse una máscara, porque ya que estaban totalmente ciegos. En los días siguientes empieza a llegar la tos. Es una tos seca, profunda, que rasga el pecho, la voz se vuelve ronca y ya empiezan a respirar con muchísimo dolor. El gas mostaza, igual que el cloro, pero a un nivel mucho, mucho más intenso, empieza a disolver los pulmones.
y algunos soldados empiezan a expulsar por la boca fragmentos necróticos del tejido respiratorio, sin comprender qué está pasando. Hostia. Respirar con normalidad realmente se convierte en algo que se escapa fuera de las manos. Estás empezando a morir. Y aquí entra un nuevo elemento, que ya es rizar la crueldad al máximo, que está diseñado para atacar la médula ósea. Uf. Eso quiere decir que estamos viendo cómo los soldados llegan al hospital y empiezan a generar unas infecciones enormes por todas las heridas de las llagas, la necrosidad de los pulmones, pero el cuerpo tiene su capacidad inmunológica, está destruida, las células sanguíneas están destruidas, los glóbulos blancos no, la médula ósea está destruida completamente. Claro. Entonces el cuerpo pierde la capacidad para defenderse, con lo que miles mueren directamente por infección. Dios mío. Y ellos no tenían ningún tipo de protección para defenderse de esto. Mira, sí. En los primeros ataques del gas cloro, evidentemente nadie conocía aquello. No, claro. Nadie sabía exactamente qué era aquello. Después de aquel primer ataque, se empieza a investigar un poco qué tipo de gas se utiliza. Ya se determina que era gas cloro, porque en todos los bandos hay científicos y químicos. Y se empiezan a diseñar unas máscaras más primitivas, rudimentarias, que no consistían en capas de gasa, capas de tela o gasa, que intentaban restringir lo máximo posible la entrada del gas cloro. El problema del gas cloro, por ejemplo, específicamente en es que si tú lo hueles, ya estás muerto. Claro. Entonces esas máscaras eran una especie de... Te daban el tiempo justo, posiblemente salvabas si empezabas a notar el olor o sabías que venía la nube, lo justo para poder echar a correr, y si no te mataba el gas cloro, te mataba una pieza de artillería o te mataba una bala. Uy, claro. Y luego hay otra cosa que también empezaron a descubrir los soldados en batalla, que era que si orinaban en esas máscaras, el amoníaco de la orina actuaba químicamente y neutralizaba el gas cloro. Ah, ostras. Vaya. Sí, entonces las primeras máscaras básicamente era que tenías que orinar encima de la máscara de gasas y ponértela en la cara. Desagradable pero efectivo. Efectivo, el problema era que los ojos al principio no se protegían, entonces ciego quedaba seguro. Bueno. Ah, bueno, claro. Claro, los ojos. Luego ya empezaron a evolucionar las máscaras con el paso del tiempo y los siguientes ataques, y ya empezaron a aparecer las máscaras de goma, ya con las protecciones íntegras, cerradas con los ojos, o se combinaban las máscaras de gas con las máscaras con unas gafas con las máscaras de tela. Creo yo, si tenemos activado por ahí el WhatsApp para compartir cosas. Sí. ¿Sí? Sí. Pues voy a intentar enviaros una foto de esas máscaras. Vale. Si soy capaz. Creo que sí. Esa es otra. A ver, aquí. Luego las pondremos todas en el servidor de... Sí, claro. De Discord. Ya sabéis que todas las fotos y todas las cosas que tenemos los subimos por ahí para que lo veáis. Ahí tenéis la foto. Lo bueno de hacer todo esto aquí en directo, ¿eh? Sí. Esto va todo según viene. Sí que he visto yo fotos con este tipo de máscaras. Sí, claro. Además que parece, o sea, las mascarillas faciales que tenemos nosotros para básicamente. Bueno, las que se utilizaron en la pandemia, básicamente. Efectivamente, era poco más que eso. Uh-huh. Luego, ahora aprovechando que hemos hablado del gas mostaza, pues bueno, os voy a compartir, así la reaccionáis si queréis en el momento, si queréis ver los efectos del gas mostaza. Vale. Que desafortunadamente quedaron recogidos, ¿eh? Ya, bueno. Sobre todo de este soldado británico. Ahí la tenéis. ¿Este es el efecto con el gas mostaza? El gas mostaza. ¿Veis las ampollas? Madre mía, sí. Sí. Como para no verla. Madre mía. Tremendo. Tremendo. Creo que tengo aquí en el archivo. Sí, esta es la del soldado francés. Bueno, esta foto es una calidad bastante mala, pero bueno. Bueno, pero se ve. Ostras, sí. ¿Y esta es con qué?
Gas mostaza. Esto es por un ataque de gas mostaza. Y para que veáis la magnitud, tengo una foto aérea del primer ataque de gas cloro en Ypres. Para que veáis la magnitud del ataque de gas. Y creo que es esta. Ahí la tenéis. 168 toneladas de gas, ¿eh? Dios. ¡Wow! Eso, imaginaros esa nube de color verde amarillento y por donde pasaba... Arrasaba. Arrasaba. No dejaba vida ninguna. Tremendo. Pues ahí estamos. Pues nada, subiremos estas fotos a Discord, como dijimos. No las ponemos normalmente en las redes porque por miedo a que nos las puedan eliminar o denunciar. Sí. Casi con seguridad sucedería, sí. Si alguien no tiene acceso a Discord, que nos lo pueden pedir por privado y se las mandamos por privado, sin problema, para que las vean. Y bueno, pues ahí las tenemos. Brutales. Tremendo. Ahí está. La barbarie humana recogida en documento gráfico de los privados. También es que la Primera Guerra Mundial posiblemente fue de las primeras guerras que fueron recogidas gráficamente. Para desgracia de nosotros, porque recordamos perfectamente de lo que somos capaces y por suerte para ver si intentamos no olvidar, cosa que veo que hasta el día de hoy no conseguimos hacer, ahí están recogidos los documentos. Sí. Como de igual manera, yo creo que casi le doy más valor a los testimonios que recogidos en los diarios. Claro. Porque, es que realmente... Sí, yo por mi parte cuando investigo sobre algún hecho histórico militar, me baso muchísimo en la información que se recoge en los diarios de los combatientes y de todos aquellos que han sufrido esos conflictos. Y hay un grupo de personas que, sobre todo en el tema de la guerra química, de los testimonios y de los documentos escritos más crueles y más dolorosos que yo he leído son la del equipo médico. Porque, por ejemplo, imaginaros en la batalla de Passchendaele, cuando se introduce el gas mostaza. Lo mismo podemos extrapolar a los otros dos tipos de gases. En los hospitales de campaña. Ya. Los médicos habitualmente estaban acostumbrados hasta ese momento a ver el horror máximo de la muerte física. Sí, claro. ¿Sabes? Soldados con miembros cortados, desmembrados, heridas terribles, cosas físicas que ellos podían coser, que ellos podían más o menos, entre comillas, algunos curar y salvar. Pero es que con esta nueva arma, los médicos lo único que podían hacer era ver cómo la muerte pasaba delante de ellos. ¿Y tú crees que entre ellos hubo algún debate? O sea, sobre las implicaciones éticas de lo que estaban creando. Seguramente, sí, claro. Sobre todo los primeros que como científicos, porque el médico al final, él estudia una ciencia médica, como científicos ya se dieron cuenta que a la ciencia se le fue de las manos el tema. La ética desapareció en ese momento. Claro. Pero por completo. Y sobre todo, porque hay un factor absolutamente terrible que recogen en los testimonios, que muchos médicos militares, sobre todo enfermeras, que dejaron constancia que lo peor en el campo de batalla, en esos hospitales, era el sonido. Porque podéis pensar, bueno, las heridas... ¿Habéis visto la foto del gas mostaza? Sí. Claro. Y habéis visto también los efectos en los ojos, eso puede ser terrible, pero el sonido, para ellos, según lo recogieron en sus diarios, era lo peor. Porque no eran gritos, el hombre que se ahoga no puede gritar. Claro. Y realmente lo que había era un silencio, entre comillas, porque al no haber gritos y no había lamentos, nadie podía lamentarse porque no había manera de poder emitir un sonido fuerte. El único sonido que se escuchaba era un silencio cubierto por un gorgojeo, un borbujeo de húmedo, que era el sonido del aire intentando pasar a través de los pulmones llenos de líquido. Claro, pero pues imaginaros a lo mejor 200 soldados en un hospital y el único sonido que escuchas es eso. Había un médico británico, el del campo de Passchendaele, que años después describió en sus memorias que los hombres llegaban sin heridas visibles.
Horas después, la piel comenzaba a ampollarse, los ojos se cerraban y comenzaba el horror. Decía él que había visto hombres desmembrados sin emitir un solo sonido, pero que jamás olvidaría el ruido de los que morían por gas. Otra enfermera, una enfermera británica, esta además es bastante conocida por sus memorias, la Vera Brittain, escribió que la impotencia de que no podían ayudarles, que no podían dejar de ahogarse, que ni siquiera podían hacer lo mínimamente posible para calmar sus dolores o su angustia, porque la sangre simplemente gorgoteaba de sus pulmones para afuera. ¡Fua! Y luego ese otro efecto del gas mostaza que es menos conocido, pero posiblemente sea también de los más crueles, que el gas mostaza, una vez que lo utilizas, es un gas persistente en el ecosistema, en el ambiente. Es un gas que cuando tú lo expulsas, al ser un gas por contacto más que por respiración, el gas se adhería a la tierra, a las piezas de artillería, a las armas, a los mismos cadáveres que había en el campo. Y sucedía muchas veces que cuando había un ataque de artillería o una carga de infantería, muchos soldados que intentaban huir y se cobijaban dentro de un búnker, dentro de una trinchera o el mismo cráter que deja una bomba, horas después empezaban a abrasarse vivos, sin entender qué pasaba. Porque todo ese sitio estaba contaminado con gas mostaza y al entrar en contacto con ese elemento empezaba a hacer su efecto. Por eso, a tu pregunta, Silvia, de que si los médicos o los científicos en su momento no tendrían ese conflicto, pues claro que lo tenían. Pero si os dijera que todo este horror tiene nombre y apellidos, ¿no? tiene nombre y apellidos. Cuéntanos. ¿Quién fue? Cuéntanos. Ahora viene el artífice del mal, con matices. Porque, como os he expuesto antes, al comienzo del programa, el primer ataque lo realizaron los alemanes. ¿Sí? Eso no quiere decir que los aliados no hubieran utilizado el gas de la misma manera, ¿eh? Bueno, claro. Sí. Aquí esto consiste en una guerra. Si a ti te intentan matar, tú intentas matar de la misma manera. Sí, claro. Entonces, los británicos, en la batalla de Loos, creo que fue en 1915, no recuerdo mal, o 16, en 1916 creo que fue, en la batalla de Loos en Francia, ellos utilizaron también el gas cloro. Los británicos. De la misma manera que los alemanes. El mismo método. Ahí no hubo innovación, hubo simplemente copiarse el método. Pero que es que todo este gas, salió del laboratorio de una sola persona. ¿De quién? De un químico alemán llamado Fritz Haber. Nadie le conoce. Pues el amigo Fritz Haber, el señor Fritz Haber, Dr. Haber, que es un nombre que, bueno, por datos históricos, él nació en 1868 en Breslau, que era, como antes se conocía, a lo que hoy es Wrocław en Polonia, que antes pertenecía a Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial. Ese hombre era un científico brillante. Era un científico de primer orden mundial. Era un señor ambicioso, eso es verdad, pero también profundamente patriota. Entonces, ese científico alemán, para intentar ayudar a su país, en su laboratorio, creó la sintetización del gas cloro para utilizarlo como arma. Pero si os dijera que uno de sus mayores logros no fue ese, ahora es donde viene la paradoja, porque resulta que el señor Fritz Haber es el hombre que inventó el método de proceso Haber-Bosch, que ese método fue el que salvó a millones de personas del hambre. Madre. Sí. El señor Haber inventó el proceso de sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire y con ello generar fertilizantes a escala industrial. De hecho, es un método que se sigue utilizando a día de hoy. Sí. Un hombre que salvó millones de vidas generando cosechas con la revolución agrícola del fertilizante y que recibió un premio Nobel en 1918. Correcto, ¿verdad? Sí, premio Nobel. Recibió el premio Nobel en 1918. Ese hombre es conocido también como el padre de la muerte amarilla.
Y de hecho ese hombre, después de la guerra, una vez que termina en el 18 la guerra, es evidentemente condenado y criminalizado por el uso del gas. Pero paradójicamente lo que tiene el karma, no sé, podemos llamarlo así, él por ayudar a su país, por colaborar con el ejército de su país en la guerra, él creó ese gas. Pero cuando hubo el cambio de régimen, que todos sabemos después lo que vino, a partir de 1933, cuando llegaron las políticas raciales antisemitas, resulta que el señor Haber era judío. Ostras. Entonces fue obligado. Sí. De hecho, eliminaron su cátedra, eliminaron todo su trabajo y fue obligado a exiliarse a Suiza, que es donde murió. Ostras. Sí. Y a la Pensaba que lo iban a mandar a una cámara de gas. Digo, hubiera sido ya súper rocambolesco todo. Ostras. Imagínate. Sí, si llega a decir, lo metemos a una cámara de gas. Pues ya. La tela. Pues ahí está el tema, el señor. Pues es verdad, porque podríamos decir a lo mejor que esto se desarrolló con un equipo como el Proyecto Manhattan. Bueno, todos sabemos que hay un nombre principal, ¿no? Pero fue un equipo, no. Esto fue un solo señor desarrollándolo en un laboratorio, formulando y más aún. En el primer ataque de 1915 en Ypres, el señor Haber estaba presente. Él estaba personalmente controlando de que el efecto del gas fuera el correcto y que la utilización fuera la correcta. Parece muy fuerte. ¿Fuerte? Pues espérate, que te voy a enseñar la foto de cuando él estaba ahí controlándolo todo. Ahí lo tenemos. Es el hombre que está dando indicaciones con el dedo. Alucino. Ahí está, el angelito. Bueno, angelito, ¿sabes? Hay que ponerse también en su contexto, pero bueno. No, claro. De todas maneras, la ética se perdió totalmente. Da igual, yo, desde mi punto de vista personal, por muy patriota que seas, si tú eres una mente científica que, en teoría, tus conocimientos y tus habilidades están hechas para hacer una mejora en la sociedad, en el mundo, como hizo él con el método Haber-Bosch, luego pasarte a ser el padre de la muerte, ya. Es que es algo que se me escapa de la cabeza por muy patriota que seas. Ya. De hecho, cuando fue después del primer ataque de gas en Ypres, en 1915, tuvo muchísima controversia con sus propios colegas científicos. Y entre ellos, con su esposa, con su mujer, Clara Immerwacht, que fue la primera mujer doctorada en química en Alemania. ¿Ah? Sí. Fíjate la tragedia de ver que tu marido es el responsable de una atrocidad tan enorme que a la pobre Clara simplemente le supuso tal trastorno que se quitó la vida después del ataque. ¿Ella? Ella se suicidó. No pudo soportar la conciencia de lo que hizo su marido. Es que es muy fuerte. Pues eso es. Madre mía. Pues chicos, esto es lo que os he venido a contar. Pues una masterclass. Una Como masterclass. siempre, Edu. La verdad que... ¿Y estas armas se horrible, pueden ser... pero necesario. Perdona, dime. Estas, no digo que es horrible, pero necesario. Es algo que al final es historia y al final el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, ¿no? Totalmente. Así que hay que saber de todo esto, es necesario. Totalmente. Estoy totalmente contigo, Pedro, porque el problema es que parece ser que no aprendemos y seguimos constantemente cometiendo los mismos errores. Sí. Por desgracia, sí. Perdón, Silvia, te he cortado. Sí. Y ahí, o sea, ¿existe el riesgo de que estas armas así vuelvan a utilizarse? Sí, totalmente, claro. A ver, después de... Claro, ¿sabéis una cosa? Podemos prohibir las armas, eso sí.
como se ha hecho. Sí. De hecho, en 1925, más aún, en 1899, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, ya hubo una reunión, una conferencia, si no recuerdo mal, en La Haya, ese dato ya no se me olvidó, donde se reunieron las potencias para determinar que el uso de las armas químicas, porque el gas ya se conocía y se sabía que el uso de las armas químicas era muy posible, y se había hecho una reunión para determinar una especie de restricción, prohibición, porque era básicamente no era por una cuestión humanitaria, era por una cuestión honorable. Todavía se creía en la honorabilidad de la guerra, como se hacía en esa época, casi en la época napoleónica. Era como una cuestión de que no era honorable matar así en la guerra. Pero ya veis que no valió para mucho. Ya. Y luego, posteriormente, los alemanes, después de la guerra, después del Tratado de Versalles, claro, a ellos se les pedía responsabilidades por este tema. Y en 1925 fue cuando durante el transcurso creo que fue el Tratado de Ginebra, donde ya se empezaron a implementar las restricciones mayores y se intentó como recriminar y juzgar a los alemanes por el uso. Y ellos se justificaban diciendo que ellos no habían incumplido ningún tratado anterior, porque el tratado anterior de 1899 lo que restringía era la utilización de los proyectiles cargados con gas. Ujú. Ellos habían utilizado botellas. Bien. Claro, sí, se agarraban a eso. Y luego otra cosa que Claro. el mismo Fritz Haber decía que él, desde el punto de vista moral, su iniciativa era un hecho de bondad, porque decía que con ese método tan horrible y tan intenso acortaba las batallas. Su idea era que podía acortar las batallas. Claro, soltaba el gas y los mataba a todos y acortaba la batalla. Eso era una realidad, entre comillas, porque luego se escaló cuando empezaron los ingleses a hacer lo mismo. Posteriormente de 1925, después del Tratado de Ginebra, se fueron ratificando más tratados. Ya en el 79, ya no me acuerdo exactamente dónde fue ese tratado, en el 79 ya se hizo otro tratado mucho más amplio que se incluían las armas bacteriológicas. Ujú. Y ya a partir, no sé si no recuerdo mal, del 79 que se incorporaron las bacteriológicas, hasta el 2024 que se firmó la última ratificación, donde se obligaba ya en el 79 y a partir del 83 estaba totalmente impuesto, era obligatoria la destrucción de todos los arsenales. Porque en el primer tratado del 25 se permitía el hecho de conservar los arsenales de guerra química. Pero ya a partir del 79 la destrucción era obligatoria. Se destruyeron muchísimas, pero lo que podemos destruir es eso, son las armas. Y podemos impedir la utilización, pero nosotros podemos desinventar. Claro, ese es el problema. Que no podemos desinventar. Siga habiendo químicos. Sí. Claro. La química es una ciencia compleja, pero no imposible. Ya. Y más en los tiempos en los que estamos ahora mismo, que hay tutoriales para todo. Sí, no, madre mía. ¿Sabéis cómo se obtiene? Y, bueno, espero que no nos genere un problema esto, pero una manera muy común y muy estúpida, no se puede decir de otra manera, de generar gas cloro es cuando tienes la brillante idea de mezclar lejía con un detergente ácido. Ah, bueno. Ah, sí, es verdad. Y generas gas cloro. Cierto, Claro. Sí. Claro. ¿Y qué pasa? Que que ha habido tratados hasta ahora que se ratifican en el 24, el último tratado, ¿vale? Se ratifica. Pero eso no significa de que nos hayan utilizado armas químicas. Ya. Yo ya os conté en el comienzo del programa el ataque de Saddam Hussein en el 83 contra la población kurda, Ujú. que utilizó el gas mostaza más el gas sarín, si no recuerdo mal. Y luego hubo un atentado en Siria, hace poco en el conflicto de Siria, una de las facciones utilizó el gas sarín. Ujú. El gas sarín es un agente neurotóxico que ataca el sistema nervioso y paraliza músculos y pulmones y todo. Madre mía. Muy bien. Sí, eso se utilizó. Y de hecho, en Japón, no sé si recordáis, hace unos años, no recuerdo mal en qué fecha, fue a comienzos del 2000, había una secta, el Airin-shi Rikyo se llamaba, creo que era, que hicieron un ataque de gas sarín en el metro de Tokio. Ay, madre. Eso fue muy sonado. No me Sí, pues acuerdo. no recuerdo yo eso. No, Sí. tampoco me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Sí, la secta era... no me acuerdo del nombre. Posiblemente luego en los comentarios nos lo dirán los Seguro. oyentes. Los oyentes. Airin Shikyo, sí.
Me acuerdo yo del ataque ese en el metro. Fue con gas sarín. Y más adelante, posiblemente, no sé, veremos si algo aparecerá en la guerra de Ucrania. No. Pues a lo mejor como colofón, por decirlo de alguna manera, os voy a contar una pequeña historia entre lo sobrenatural y lo peor, la realidad. Que vale. Es uno de los ataques de gas más sobrecogedores que se han recogido en la historia. Porque ya hemos hablado del ataque de Ypres, del ataque de Passchendaele, el gas fosgeno, el gas mostaza, pero hay un ataque, hay una batalla que escapa a toda comprensión, lo que sucedió ahí. No sé si habréis escuchado alguna vez, bueno, a lo mejor, posiblemente no, que es la historia de la carga de los hombres muertos. No. Esa es la batalla de Auschwitz, que era una fortaleza que había en Polonia, en la región de Auschwitz, donde estaba la línea del frente ruso contra los alemanes. La carga de los hombres muertos, que sucede en la fortaleza de Auschwitz, ocurre el 6 de agosto de 1915. Ya ves que esto se sucede en meses, ¿eh? en 1915. Sí, es verdad. En meses. Los alemanes están intentando tomar esa posición porque resulta un punto bastante estratégico, sobre todo para la protección de las líneas logísticas del frente alemán, ahí en el frente de Oriente. Llevan meses intentando tomar esa fortaleza y las trincheras que la rodean, pero les resulta imposible porque realmente la resistencia de las tropas rusas es increíble. Si hay algo que nos han enseñado las tropas rusas, no es efectividad, es resistencia. Sí. Eso queda más que demostrado. Sí. Pues después de meses intentando someter esa fortaleza a base de artillería y cargas, aparece el gas cloro y no les parece mejor idea que someter a un ataque inmenso de gas cloro a la fortaleza. Entonces, en la madrugada del 6 de agosto, las unidades alemanas liberan una cantidad enorme de gas cloro, colocando ya sus cilindros en las posiciones correctas, y cuando tienen el viento a favor, echan el gas sobre las tropas rusas. En un primer momento, esperan a que el gas pase por encima de la fortaleza, entren en las trincheras, y os podéis imaginar la cantidad de gas cloro que habría allí, que cuando pasa la nube, lo que deja a su paso es la maleza quemada. Porque, de hecho, la intensidad del gas estaba concentrada a un nivel enorme. Entonces la vegetación se vuelve negra, los árboles se caen las hojas inmediatamente, se va quemando todo, empiezan a aparecer pájaros muertos por todas partes y atraviesa la fortaleza. Los alemanes esperan un tiempo más o menos prudencial, que determinan ellos que la nube se va disipando, y como bien piensan ellos, ha muerto todo el mundo ahí. Es imposible soportar un ataque como ese. Y entonces los alemanes hacen la carga. Intentan hacer la carga para tomar la fortaleza. Con la sorpresa que de repente de las trincheras y del interior de la fortaleza aparecen unos entre 50 y 100 soldados rusos envueltos en trapos, en harapos, la cara como envuelta en trapos y cubiertos de sangre totalmente. Dios. Cargando contra ellos con la bayoneta calada. Porque los soldados rusos, al no tener máscaras, porque las tropas rusas, si lo que les faltaban eran suministros, siempre ha sido así, decidieron hacer lo que en ese momento se sabía, que era orinar dentro de una camisa rota y ponérsela en la cara. Entonces, los que tuvieron la suerte de poder hacer eso a tiempo, alrededor de 100 hombres, no más, consiguieron sobrevivir lo justo para tener los últimos momentos de su vida la fuerza y el tiempo suficiente para cargar contra los alemanes. Dios. Y lo llaman la carga de los hombres muertos. Eso es real porque es verdad, hay testimonios recogidos en ambas partes, en tanto alemanes como rusos, porque al salir a cargar, ellos ya estaban muertos, evidentemente, pero mientras estaban intentando caminar expulsaban trozos de pulmón por la boca. Dios mío. Claro, tosían y expulsaban sangre. De hecho, la efectividad de la carga fue nula desde el punto de vista estratégica militar, pero el efecto psicológico fue tan grande que los alemanes retrocedieron para atrás. Claro, no me extraña. Sí, claro, tú no te imaginas, tú estás viendo zombies. Claro.
Y esa es la famosa carga de los hombres muertos, que no valió para mucho porque luego meses después los rusos abandonaron la posición. Pero bueno, se fue ese coraje de último momento de verse ya muertos y decir, bueno, ya que aquí Claro, ya no me queda sabes que otra, vas a morir. pues bayoneta al riste y para adelante. Qué fuerte. Pedro se ha quedado. No, claro. Por Dios, menuda estampa. Pues eso sí que es una estampa. Hay una película por YouTube, bueno, hecha por los rusos, claro, que todo lo magnifican y todo, más o menos. Sí, No es real, pero bueno, más o menos te haces una idea. Pero sí, vamos, yo no me imagino yo a los alemanes esperando recoger cadáveres y pasar por encima de cadáveres y que los cadáveres carguen contra ti. Wow. No, la Primera Guerra Mundial, esa fue terrible. Esa realmente... Ahí el hombre ya perdió la poca inocencia que le debía de quedar. Sí. Desde luego. Hay testimonios increíbles. He estudiado ampliamente los dos conflictos a escala mundial y decididamente de lo que más me sobrecoge de los dos me sobrecoge la Primera Guerra Mundial. Sí. Sobre todo por notar que en ese conflicto muchos jóvenes que se habían alistado se alistaban con un ideal heroico, ¿sabes? Era una cuestión... no sé cómo explicarlo. Había una inocencia en eso. Se creía todavía en el honor de la guerra. Porque se venía de luchar de las guerras prusianas, de la guerra napoleónica, de la guerra de Crimea, que entre comillas esa ya fue una guerra bastante cruel. Y aparece de repente la industrialización total de la muerte. Ya. Donde ya no te matan ni las balas, ya te mata el viento. Cuando cambia el viento de sentido te mató. ¿Qué pasó? Sucedía que muchos, cuando por ejemplo una de las tropas, tanto aliados como alemanes, soltaban el gas, el aire cambiaba y se comían el gas ellos, morían ellos. Dios. Claro. Eso sucedió, ¿eh? Joder. Así que el gas es la paradoja de la guerra química, que ahí no distingue. No sabe de ideologías, no conoce rangos, no conoce nada. Esa es una muerte que no distingue a nadie, ¿eh? Eso es muy democrático todo. Ya. Y luego, posteriormente, todas estas personas, claro, sobrevivieron miles de personas al ataque del gas químico. Pero es que después llega otra parte, que es sobrellevar todo eso. Ya. Muchos veteranos de las batallas de Ypres, décadas después, seguían tosiendo sangre. A ver, normal. Claro. Ya quedas incapacitado, generaciones enteras incapacitadas, ¿eh? Claro. Eso es permanente. Y otra cosa que, por ejemplo, a lo mejor se nos olvida, el factor psicológico. Hombre. Porque el cuerpo, tú una vez que recibes un ataque de ese tipo, tu cuerpo no lo olvida jamás. Desde el punto de vista fisiológico, ¿eh? No, tú vas a sufrir pesadillas el resto de tu vida, incluso aunque no haya gas. Eso está clarísimo. Normal. Esos traumas te quedan de por vida. Eso, encima, partiendo de una generación, la más inocente que generó Europa en esa época. Porque luego después, en la Segunda Guerra Mundial, la inocencia ya estaba más que devaluada. Ya. No, sí, ahí ya no. Y como colofón, antes de cerrar, posiblemente, y esto sí que va conectado con la Segunda Guerra Mundial, os voy a contar el caso de 1916, un ataque cerca de la frontera con... Creo que era también en Ypres, sí. El ataque que sufrió un cabo. Hubo un ataque de gas y un cabo que se dedicaba a llevar el correo sufrió el ataque de gas y fue hospitalizado. Sí. Y ese cabo se llamaba Adolf Hitler. ¿Sí? ¿Espera qué? Sí. What? Ese cabo que sufrió un ataque de gas y que terminó hospitalizado durante varias semanas en un hospital alemán, se llamaba Adolf Hitler. No puede ser. Sí. Hitler sufrió un ataque de gas en la Primera Guerra Mundial. De gas cloro, para ser exactos. De hecho, de todas las barbaridades que hizo el régimen de Hitler, para ser más específicos, de las pocas que veréis fue la utilización del gas. ¿Sí? Hizo muchísimas, pero realmente en el campo de batalla, quitando lo de los campos de exterminio, pero en el campo de batalla, mientras la Wehrmacht o las Waffen-SS combatían,
entre comillas, Hitler prohibió totalmente el uso del gas en la batalla. Anda. Luego ya, con la desesperación de los resultados de la guerra, no está muy claro cuántas veces se utilizaría o no. Pero no era una práctica que Hitler detestaba, porque él lo sufrió en carnes. Porque lo sufrió, claro. Lo sufrió en carnes y sabía el horror que era aquel. Es paradójico, ¿eh? El responsable de millones de personas exterminadas. Sí. Es totalmente paradójico del todo. Sí, es cierto que sí. Fíjate, no sabía yo eso. Sí. Y de hecho está bastante conectado porque mientras él estaba hospitalizado fue cuando más o menos él empezó a dar sus ideas, empezó a radicalizarse, a nacionalizarse de una manera extrema. Sí. Durante esa estancia en el hospital, luego ya una vez que estuvo encarcelado y todo esto, que escribió el Mein Kampf, sí. Él recogió esas ideas. lo escribió en la cárcel, ¿cierto? Sí. Pero esas ideas tienen su germen ahí en el hospital mientras estaba recuperándose de un ataque de gas. Buena movida. Bueno, chicos, pues hasta aquí esto es lo que hay. Aquí nos dejas una vez más alucinados. A ver, desde luego. Espero que no haya sido un poco denso. Yo entiendo que todos estos datos no es una historia. Nada. Intentaré que de verdad las próximas que os vaya aquí a traer cambiaremos un poco la temática, porque a lo mejor el tema bélico ya. Oye, sabes que nos puedes traer lo que tú quieras. Empieza a resquemar, Sí, pero ya sabes, Silvia, que yo por temas no van a faltar. No, lo sé bien. O sea, yo ya sé que cuando tú tienes tema me dices, Silvia, vamos a grabar. Algo sacaremos. Estoy esperando con mucha ansia Japón. Oh, ¿cierto? ¿Programa de Japón? Sí, estoy esperándolo con mucha ansia. Ya, bueno. Vamos viendo. A ver, fue uno de los primeros programas que tuvimos. Puede ser que ya para la siguiente temporada Veamos a ver. Ese yo voy soltando. A la gente le encanta el tema de Japón. Yo no sé qué pasa. Ahora la siguiente temporada nos vamos los tres a Japón. Contar conmigo, Hacemos un viaje. Contar conmigo. Vamos a quitar un poco ahora este mal cuerpo que tenemos, un poco de toda esta tragedia y miseria que hemos hablado. Hablando un poquito, sí, porque no podemos dejar a la gente con este sabor de cuerpo. No, entonces, no, es verdad. Vamos, por cierto, la secta que has dicho antes es Aum Shinrikyo. Algo me sonaba a mí, Aum Shinrikyo. Gracias, Pedro. Aum Shinrikyo. Pedro, buscando en directo. Yo siempre busco información en directo. Menos mal, porque yo con el tinglado de papeles que tengo aquí, libros y todo, yo soy de la vieja escuela y no sé teclear. Si tengo que buscar yo eso. Qué bueno. Aum Shinrikyo. No conocía yo la historia. No sé si creo que. Por el 95, ya ves. Fue ejecutado, creo, el fundador o algo así. No sé. A lo mejor tú lo puedes ver ahí. Sí, me viene a la cabeza la cara del tío este, el Aum Shinrikyo. Sí, hostia. Japón da para mucho también en miserias, ¿eh? Sí, Japón tiene mucho también. Tiene mucho. Fue Soko Sakahara, el fundador. Sí. Tras pasar a ser el corredor de la muerte, fue ejecutado en la horca el 6 de julio de 2018. Y mira, sí, porque la pena, junto a otros miembros de la horca. La pena de muerte es vigente en Japón, ¿eh? ¿Ya? Sí. Sí, porque fue. Claro, sí, además eso fue 2018, o sea. Actualmente es vigente, se usa muy poco, en este caso, pues bueno. Tremendo. Sí. Uy. De Japón os puedo contar historias a este nivel, ¿eh? A este nivel. Sí, a este mismo nivel. Los japoneses tampoco fueron santos, ¿eh? Ya, me imagino. El imperio japonés. Sí, los japoneses. En Manchuria, madre mía. Pues nada, que nos dejen los oyentes en comentarios si quieren este tipo de historias de Japón. Sí. Claro. Ahí queda. Comentar. A disposición quedo. Este humilde servidor y sus conocimientos a disposición queda de todos vosotros. Oh, de verdad, Edu, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Se lo digo siempre a Silvia, digo, la verdad que admiro la cabeza que tiene. Sí. Llevo muchas veces nombres, fechas, lugares. Me cuesta, Yo me volvería loco. Me cuesta. Aunque es una pasión, he de decir y he de reconocer que si yo no apunto numeritos en un papel, a veces no me vienen.
Es normal, es normal. Hay veces que el cerebro ya Claro. se satura. Ya. Pero además que se nota que te gusta. O sea, quiero decir, se nota que es algo que te apasiona y te quedas con todo. Sí, es cierto que además es una pasión que llevo a nivel práctico, porque yo todo lo que estudio necesito verlo en el sitio. Es como el tema de las batallas de Passchendaele y de Ypres. Afortunadamente estamos cerca, Silvia, y es una de las visitas que tengo que hacer contigo. Vale. Llevarte a visitar los campos de Ypres, y ahí tú, ya te digo que no vas a estar tranquila. Ya, seguramente. Seguro. Sí. Yo con mi antena, que lo capto todo, pues bien. Pues Genial. ahí yo conozco rincones donde muy poca gente quiere entrar, ¿eh? Vale, pues iremos. Ahora tengo envidia. Bueno, Te lo grabamos, Pedro, lo grabamos para todo el mundo. Pedrín, que un Ryanair no es nada, hombre. Es verdad. Silvia, prepárame la cama. Bueno, venga. Es que el otro día me mandó una foto y dice, mira que bien ha quedado la habitación. Digo, gracias por arreglarme la habitación. Muy bien. El huequín para Pedro. Que no falte. Me la he adjudicado. Bueno, además, como ese proyectín audiovisual que está ahí en ciernes... Ahí está. Necesitará de manos, ¿eh? Pues ya. Lo he pensado, Así que Pedro alguna vez va a venir aquí a salir a cámara. Hombre, espero. ¿A qué? Ah, mira, que lo he pillado ahí. A grabar cositas. Espera. Claro, hay que ir a grabar vídeos, cositas. Ah, yo siempre. Yo siempre. Sí, pero tienes que venir. Bueno, no pasa nada. Cuando se elige fecha. No pasa nada. Claro, hombre, Ya. te voy Yo aquí. me organizo. ¿Sabes, Silvia, que tengo yo aquí un librín como el Necronomicon, aquí especial? Hostia. Hostia, qué miedo. Con direcciones complicadas, ¿eh? Ya. Hay que ir, hay que hacer. Está en mente. Son Sí, cosas hombre, que queremos esto... hacer. Y poco a Sí. poco se harán. Esperemos. Claro que sí, Esperemos. claro que sí. Aquí estamos. Seguro que sí. Seguro. Para echarlo para adelante. Pues sí. Así Bueno, que, chicos. pues nada, Edu. 1.000 millones de Nada. gracias. A vosotros de verdad. Y espero de verdad que no haya sido mucho tosto. No. A ver qué queda de esto. ¿Vale? Y a todos los oyentes que siempre a disposición de generar más contenido para este equipo tan enorme y fantástico que es el de Tinta y Sombras. Muchas gracias, Edu. A vosotros. Muchas gracias, Edu. Venga, Nos un escuchamos. abrazo. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Adiós. Chains roared as the skies burn red. Wings of iron where angels fear to tread. Fire in my heart, war in the sky. But the ground came too fast and I fell from high. ¿Cómo nos gustan, Pedro? Estas masterclass que ya las llamamos de Edu, La masterclass de Edu es alucinante. la verdad. La verdad es que con él se aprende un montón. Es lo que decíamos, cuando a una persona le gusta de verdad lo que está contando y demás, se nota. Y es pasión, ¿eh? Sí. Se le nota, Podría se nota ser muchísimo. un buen profesor de historia en el Desde colegio. luego, desde luego. Con él se aprende mucho, las cosas como son. Bueno, pues ya iremos dándole un poco fin al programa. Así Sí. que si te parece, vamos con los comentarios del anterior programa, que era el del proyecto de la bruja de Blair. Otro programón, por cierto. Sí. Todo se ha dicho. Y bueno, pues empezamos como siempre con Sergio, number one. Es el primero siempre, ¿no? Creo. Siempre, yo creo que sí, que hasta ahora sí. Y nos dice: sobre la película de la bruja de Blair, lo que desconocía era cómo escogieron a los actores. Sobre lo que habéis comentado de por qué ganaron tan poco, fue porque vendieron la película por $10.000 y la compañía lleva recaudado cerca de unos 300 millones. Y encima con la condición que habéis dicho de que no se les podía ver.
Pasó lo mismo con otras películas, como Holocausto Caníbal, que también se tuvieron que esconder y el Estado pensó que estaban muertos de verdad y demandó a la compañía cinematográfica y tuvieron que traer a todos los actores, pero les multaron igual por matar a una tortuga, que estaba prohibido hacer eso. Enhorabuena por el programa. Ya. Bueno, es verdad que esa película también fue... Wow. Sí, era del estilo también. Pero generó mucha polémica también, ¿eh? Madre mía. O sea, precisamente por eso, porque parecía todo súper realista. Sí, o sea, sí. Madre mía. Tremendo. Bueno, como no, Sergio, enseñándonos más cosas. Sí. Sigue la invitación para que venga. Vale, seguimos. Anónimo nos dice: todavía recuerdo la sensación de salir del cine pensando si era verdad o no, y todos callados, simplemente mirándonos. Genial programa, muy interesante y con muy buen nivel, como nos tenéis acostumbrados. Enhorabuena a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí es verdad que esa sensación la tuvo mucha gente, ¿eh? Sí. Porque era como... A ver, es que... Al final te metió en la cabeza la idea de que eso era real. El marketing que hicieron es que fue demasiado trabajado. Es que las páginas web, Es verdad. los carteles falsos de búsqueda de los actores, es que se pasaron. Sí, me acuerdo. Sí. Pasaron. Las cosas como son. Pues sí. Seguimos con otro anónimo. Nos dice: brutal programa. Me ha encantado cómo habéis analizado el proyecto de la Bruja de Blair. Personalmente, siempre me ha parecido una de las películas más perturbadoras, precisamente por lo que nos muestra. Y creo que lo habéis explicado muy bien. Da gusto escuchar un podcast que mezcla cine, análisis y ese toque oscuro. Seguir así, porque programas como este hacen que a uno le entren ganas de volver a ver la película, aunque luego de mal rollo irse a dormir. Muchas gracias. La verdad que... a ver, lo hacemos lo más... Intentamos hacerlo lo más ameno posible. Al final hacemos una reunión entre colegas hablando de algún tema. Y la verdad que esta idea al final fue de Silvia. De hablar de una peli. Y yo creo que lo vamos a tener que hacer de alguna otra. Sí, ya estoy yo tomando notas de más pelis. Así me gusta, sí. Así me gusta. Que además pueden dar mucho de qué hablar. Así que sí. Habrá más, así, no os preocupéis. Vamos con más. Alfonso nos dice: el programa de hoy me dejó con la boca abierta. Productores y director, unos cabrones, para que te dé un jamacuco rodando, por muy joven que seas. Una película con muchos secretos. Cada programa que hacéis lo mejoráis. La verdad que sí. Oye, a más de uno le puede haber dado un mal. O sea, sí. Las cosas como son, a alguno le podía haber... Que claro, es que fueron crueles a más no poder. Que por cierto, hay una cosa que no comenté en el programa. Se me pasó un poco. Recuerda que estamos hablando que ellos se perdieron. Sí. Que se perdieron varias veces. Vale. Los que no comenté, es que es verdad que se me pasó, fue que el que llevaba el mapa, recordamos que a todos les dejaban un carrete con las indicaciones de lo que tenían que hacer. No había guión, esa era la única indicación. Vale, pues a él le dieron un carrete y dentro ponía desastre del mapa. Adiós. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una escena en la que empiezan a discutir, que se empiezan a pelear porque el mapa no está y sospechan que el otro ha escondido. Vale, pues esa pelea es real. Dios. O sea, esa discusión era real. O sea, lo grabaron porque es que era real. El otro lo había escondido y no podía decir nada. Y él no podía decir, claro, me han dicho que tengo que hacer esto. No. Le dijeron, tú, deshazte el mapa para crear el conflicto. Madre mía. Y eso se ve reflejado en la peli, por eso es tan realista la escena, ¿no? Y se me olvidó contarlo. Por eso digo que se pasaron mucho. O sea, jugaron con ellos a un nivel psicológico. Ya. Que se pueden haber quedado trastornados por vida. Que sí, ¿no? Y fíjate que no estén un poco cucus, porque... No, sí. Madre mía.
Vale, Tania nos dice: muchas gracias por este programa, ha sido genial. En aquel año yo esta película fui a verla al cine y me sentí estafada. Recuerdo que no me gustó, no me transmitió nada en realidad. En ningún momento me creí lo que decían y pensaba que estaban tomando el pelo a todo el mundo. Sí que es verdad que con el tiempo, ya sabiéndolo, cambió el cine. Gracias por a vuestro trabajo, pienso que los estafados fueron los actores, aparte de haberlo pasado muy mal. No sabía que había más partes, esperando el siguiente programa. Sí, hay más partes. Sí, no, estafados fueron. Sí. Estafados fueron, eso es seguro. Ostras. O sea, los actores fueron los que peor parados salieron. Y eso no hay duda ninguna. Uh-huh. Bueno, habrá gente. Hombre, imagino que de toda la gente que la vio, sí habría una cantidad de gente que diría: esto no. Tiene que ser falso. Ya. Pero claro, era la primera vez que se hacía algo así. Claro. Este tipo de película. Entonces, claro, también llevó a duda a mucha gente. Ya. Bueno. Seguimos con nuestra querida Chris. Dice: tinta y sombras. He amado este programón. Vaya locura. Hace muchos años intenté ver la película, pero al principio me aburrió. El año pasado le volví a dar otra oportunidad y mira, qué bien hice en ello. Se ha convertido en una de mis películas top. Y sí que sabía cosillas de esta película, pero no tantas. Qué locura. También comentar que la escena que sale la chica y uno de los chicos gritando al otro al saber que había tirado el mapa. Vaya locurón, vaya angustia. Qué grandiosidad. Dice que esta vez que no tiene nada que compartir, no tiene ninguna recomendación similar, porque es muy complicado, pero vamos, top y top. Gracias siempre, sois los mejores. Muchas gracias. De verdad, desde aquí un abrazo. Ay, señor. Bueno, recomendar, digo, es que tampoco hay mucho que recomendar aquí. Bueno, yo mencioné, ¿no? El videojuego, sí. Mencioné el videojuego y mencioné la película de Monstruoso, que también era del estilo. También era así del estilo, en primera persona. Pues sí. Y lo del mapa, ¿ves? Eso era lo del mapa. Sí, lo del mapa. Cuando el otro lo había tirado. Es que fue una pasada. Bueno, seguimos con Nieves. Gracias por el programa, me ha gustado mucho como lo habéis explicado, una peli que desconocía muchas cosas. Un abrazo. Pues sí, la verdad que mucha gente gracias a este programa se ha enterado de mogollón de datos. Sí, es verdad. Porque eran detallitos y cosas que mucha gente pues ha pasado por alto. Que al final es una película que, bueno, ya después se supo. Primero se le dio el bombo como si fuese real, luego ya no. Ya se ha visto como una película normal y corriente. Y claro, la gente se ha olvidado un poco de... No se ha fijado en esos detalles. Habrán dicho, uy, qué buenos actores. Ya está. Claro. Pero no se han metido a indagar un poco en qué pasó realmente ahí. Seguimos con Jacinto. Muy buen programa de nuevo, chicos. Qué cantidad de cosas curiosas que habéis explicado de esta película que yo personalmente no he visto, así que sabiendo que está en Netflix, la veré. Muchas gracias por la mención y recibir un abrazo muy grande de Jacinto y del resto del equipo de Ingenios de Misterio. Pues un abrazo enorme también para ellos. Un abrazo enorme. Y sí, Jacinto, claro, tienes que ver la peli. Sí, o sea, me parece fatal que no lo hayas visto. Me parece fatal. Sobre todo porque yo recuerdo, porque yo he escuchado programas de género del misterio y sé que llevaban películas y me acuerdo muchas veces que veían películas horribles, o sea, sí, malas. Yo me he reído mucho con aquello. Que decía, bueno, me la he visto por vosotros porque es malísima. Sí. Digo, pues, ponte por una vez una buena, coño. A lo mejor luego no le gusta. Pero... ¿Te imaginas? Puede ser, a ver, no a todo el mundo le gusta, ¿eh? No, ya es normal. Pero después de lo que he visto, creo yo que le tiene que gustar. Jacinto, si la ves, nos dices algo. Sí. ¿Qué más por aquí? Otro anónimo. Primera vez que os escucho, me mola mucho cómo lo hacéis. Empezaré a escucharme los anteriores porque tiene buena pinta. Recuerdo cuando vi la película en el cine, qué miedo. No me había aterrorizado tanto una película en mi vida. Admito que fui uno de los que pensó que era real. Enhorabuena por el programa. ¿Ves? Hay gente que le da mucho miedo. Es que es normal.
Es que tú sales de... No sé. Es lo que te digo, la campaña de marketing que hicieron. Y entonces sales, ver la peli. Claro, los sentimientos en la peli eran reales. Entonces, claro, salías con esa duda de... Hostia, ¿será verdad esto? Yo llegué a creérmelo. Sobre todo porque en aquel entonces vagaba por aquel internet un poco arcaico. Un poco... Y veía las páginas y decía yo, madre mía. Entonces esto... Claro, además me recuerdo... Creo que recuerdo perfectamente. Los carteles, los archivos de audio originales que se ve que se grabaron durante el tiempo que se rodó la peli. Entonces, claro, sales convencido. Sí, es así. Bueno, pues cerramos los comentarios con nuestro querido Edu, que ha estado aquí hoy. Nos dice: enhorabuena, otro excelente programa. Me quedé enganchado totalmente. No conocía la película. Cuando salió yo vivía en otro planeta. Así que ahora me toca verla. Ya me habéis liado. Hasta pronto. Edu. Grande Edu. Tienes que verla. Sí. Madre mía. Bueno, pues lo vamos a enganchar a todos. Sí, pero es lo guapo. O sea... Mañana me estoy viendo que aparece ahí en Netflix. Me he visto La Bruja de Blair número 1. Top número 1. Top número 1. Hostia, sí, qué bueno. Ya te digo. Gracias a nosotros. Ay. Pues nada, Pedro. Que no se nos olvide. Ajá. Ya estamos en YouTube. Oye, es verdad. Ahora sí, ya estamos en YouTube. Ahora sí. Así que iremos subiendo los programas que hay en iVoox hasta ahora. Luego ya cuando lleguemos a la par, pues ya se irán subiendo según salgan aquí también. Y bueno, estamos trabajando para que haya más sorpresitas en YouTube. Así que nada, nos podéis buscar por allí también, suscribiros, que pues nosotros agradecidos, como no. Y nada, recordar como siempre que nos tenéis en Instagram, tinta.sombras. También como siempre deciros que tenemos el servidor de Discord, que hoy pondremos también las fotos que nos ha mandado Edu. Así que si no estáis allí, nos podéis pedir invitación por cualquiera de nuestras redes. Así que... ¿Qué más, Pedro? Se me olvida. Pues ya está. Yo creo que... No está. ¿Ves? Todo se me olvida. Seguimos recopilando historias. Bueno. Historias. Es que la cabeza pensante. Es que... A ver, aquí hay que asumirlo. Aquí la que piensa eres tú, Silvia. Asúmelo ya. Ay. Yo ya no doy para más. Pues eso, seguimos recopilando historias. Que si queréis uniros al Club Kaidan, mandaros vuestras historias también a cualquier red social, y si no a contacto @ ya se me olvida, tintaysombras.com. y nada, que lo que os dijimos la última vez, que si no hay historias, no hay club Kaidan. Así que yo sé que os gustó muchísimo, pero ese programa lo hacéis vosotros. Así que porfa. También deciros, estamos preparando un programa también sobre el hombre del sombrero. ¿Hombre de sombrero? Así que lo mismo. Si alguien tiene alguna historia, si nos queréis contar o lo que sea, lo mismo. Os ponéis en contacto con nosotros y nada, nosotros pues encantados de que compartáis con nosotros. Ya tenemos alguna historia por ahí, así que nada, ahí lo dejo. Tenéis muchas cosas a vuestra disposición, así que... Y todas las vías de contacto a vuestra disposición. O sea, no hay excusa.
Eso es. Así que, pues nada, Pedro. Y ahora sí que ya, yo creo que sí. ya vamos terminando. Me gustaría mandarle de aquí un abrazo muy fuerte a una chica que tú conoces bien, María López, que sabes Sí. que siempre nos deja comentarios y últimamente no nos está dejando ninguno. Está desaparecido. Sí. Hablé el otro día, está digamos en una mala racha. Y bueno, aquí le quiero mandar un abrazo fortísimo. Y Sí. que bueno, que para nosotros es ya una amiga más. Sí. Pues nada, le mandamos un fuerte abrazo y María, que si necesitas cualquier cosa, Aquí estamos. aquí estamos y que muchísimo ánimo, de verdad. Así que, pues nada, yo me voy Y ahora despidiendo. sí, pues, sí. Así que yo os mando un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias por estar ahí, por seguir aguantándonos. Así que, y Pedro, otro muy grande para ti. Gracias también a ti. Otro para ti, Silvia. Así que yo os escucho en el siguiente. Pues nada, gracias a todo el mundo. Como dice mi querida Silvia, por aguantarnos, que hay que tener paciencia. Y nada, nos veremos en el próximo episodio. Adiós. Stand at the door, heart in my throat. The same man you caught from a different note. Her eyes meet mine and time melts away. Every trial was worth this day.